capítulo 2, nos habíamos quedado en el versículo 19 la semana pasada, ¿verdad? Entonces hoy vamos a continuar con el versículo 20 en adelante. Pues les comento, llevamos como un mes y medio más o menos estudiando este segundo capítulo, entonces pues son muchas cosas las que hemos abarcado en estos versículos, muchas cosas, mucho contenido. El punto principal de todo el capítulo pues es los falsos maestros, comenzando Pedro a hacer un aviso a los hermanos acerca de que como hubo falsos profetas en el pasado, así también estarían llegando falsos maestros, y desde ese entonces hasta nuestros días todavía hay falsos maestros y habrán falsos maestros. Entonces, recopilando, pues una de las cosas yo creo para mí más importantes de las que hemos estudiado es como hijos de Dios saber discernir del primer falso maestro, el primer falso maestro de todos, que posiblemente es nuestra misma persona, ya sea como papá, como mamá, como hermanos, como hijos, como en donde trabajemos o lo que sea. Cuando nos convertimos en un falso maestro, y la mayoría de las veces sin darnos cuenta, cuando nuestra vida comienza a reflejar la carne, es decir, cuando nosotros estamos viviendo en pecado, sin embargo, queremos seguir estando en la iglesia, estando con los hermanos, queremos seguir en este ambiente cristocéntrico, ¿no? Pero al mismo tiempo que queremos esto, no queremos dejar el pecado. Entonces, como no queremos dejar a Cristo, pero como tampoco queremos dejar el pecado, se hace una combinación muy extraña en donde dentro de nosotros agarramos versículos, agarramos capítulos en donde los aplicamos para nosotros mismos, sacándolos de contexto, y eso nos hace sentir un poco menos condenados, un poco menos culpables dentro de todo lo culpable que nos podemos sentir. Hablando de este ejemplo, ¿no? De falsos maestros. ¿Y qué pasa con esto? Entonces yo voy a enseñar esto a las demás personas. No como que todos los falsos maestros se paren, ¿no?, al frente y les voy a enseñar una doctrina diferente. No, sino cómo se empieza a ser falso maestro, cómo un falso maestro comienza a enseñar a otros estas doctrinas erradas, cuando amando el pecado y amando a Cristo también, enseñan a otros que se puede ser cristiano, cristiana y vivir en pecado. Entonces este es el principal falso maestro, es decir, yo mismo. Y es para lo que nosotros tenemos que discernir si yo primero, yo soy un falso maestro o no lo soy, antes de empezar a ver personas, antes de este como que predica, este como que no predica. Si voy a discernir si una persona que está al frente predicando habla o no de parte de Dios, primero tuve que haber examinado mi vida para ver si yo estoy caminando conforme a la voluntad de Cristo y si estoy o no siendo uno de esos falsos maestros. Hablábamos también, para mí el estudio más bonito y fuerte que tuvimos es cuando mencionamos a Balaam, ¿no? Que muchas personas insisten en el pecado cuando Dios dice no es no, y sin embargo las personas como Balaam, ¿no?, que ya había recibido respuesta de parte de Dios y de todos modos convencido por el dinero, convencido por lo material, ahí va como queriendo ver si Dios cambiaba de opinión, sin darse cuenta. Cuando iba arriba de su mula ya tenía a Dios enfrente con la espada desenvainada listo para asesinarlo, pero bendito Dios que le tuvo misericordia y le permitió que lo viera, ¿no?, que se diera cuenta de su situación. Mencionábamos que muchas personas no se dan cuenta que ya tienen a Dios enfrente con la espada desenvainada, y por la ceguera espiritual, por la dureza del corazón, no van a poder ver que tienen a Dios enfrente, listos para asesinarlos, y no van a tener la dicha que tuvo Balaam de sí poder ver al Señor. Por eso es que predicamos, hermanos, por eso es que como cristianos vivimos al máximo siendo cristianos, predicando donde quiera que estemos, testificando donde quiera que estemos. El primer lugar, nuestra familia. Y vamos a terminar el capítulo a partir del versículo 20, vamos a comenzar, ¿ok? Ya para acabar con esto. Miren, ustedes ven que son 3 capítulos, así que ya se pueden ir imaginando cómo está el asunto. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿De quiénes estamos hablando aquí? Estos usurpadores de la verdad no pueden mover la fe de una persona que está arraigada a las Escrituras.
una persona que tiene comunión con Dios, que estudia, que medita las Escrituras, que tiene una fe firme. Cuando escucha un falso maestro, su fe no se mueve para nada. Entonces, ¿qué tipo de personas son las que son movidas al escuchar un falso maestro? También hablábamos de todo esto. Los inconstantes, los que están con Cristo y los que están con el mundo al mismo tiempo, los que van a la iglesia el domingo y el resto de la semana son carnales. Estos inconstantes, cuando escuchen a alguien que habla muy bonito, que les eleva las emociones, rápidamente quieren estar ahí, rápidamente quieren escuchar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay una inconstancia, no hay raíces en la palabra, no hay profundidad en sus raíces, entonces son como un árbol que incluso puede aparentar grande, ¿no? Pueden ser personas que aparentan mucha piedad, pero sus raíces son tan pequeñitas que es tirado rápidamente. Entonces esas personas que menciona el versículo 20, ellos recibieron el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo. Ahí lo dice, ciertamente, es verdad. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es verdad, ellos sí recibieron el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. No son personas que nunca escucharon el Evangelio, no son personas que no iban a la iglesia, no son personas que no tenían contacto con otros cristianos. No, son personas que iban a la iglesia, que a lo mejor escuchaban prédicas en YouTube, que iban a las diferentes reuniones que habían con los demás hermanos. Ellos sí recibieron el conocimiento de nuestro Señor. Ellos se dieron cuenta en ese momento que su manera de vivir era totalmente desagradable para el Señor. ¿Ok? Vamos a desmenuzar este versículo. Sí recibieron el conocimiento y recibiéndolo se dieron cuenta que su manera de vivir era desagradable para Dios. Es decir, cuando estuvieron sentados escuchando a la persona hablar o en un video o lo que sea y se predicó acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, y esa persona pensó en sí mismo y dijo, caray, yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que esa persona está predicando. Mi vida es desagradable para Dios. Se dio cuenta en ese momento de su estado de pecaminosidad. Ellos reconocieron que eran pecadores delante de un Dios santo. Por la prédica, por la exposición a las Escrituras, se dieron cuenta de su estado de pecadores enfrente de un Dios santo. No eran ignorantes ante esta realidad. Ellos sabían que eran pecadores. Ellos reconocieron que necesitaban salvación para sus almas, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos no solo reconocieron su estado pecaminoso, reconocieron que también necesitaban un Salvador, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos reconocieron todas estas cosas y recibieron todo esto. Pero pasó el tiempo y ellos no fueron sabios en ocuparse en las cosas de Dios. Es decir, lo que estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Quiénes son los ociosos que vimos en el capítulo 1 de 2 de Pedro? Los ociosos que no se ocupan en la fe, no se ocupan en la obra de Dios. Verdaderamente en la obra de Dios, no en hacer obras para ganar la salvación, sino en vivir como hijos de Dios. No fueron sabios, recibieron todo este conocimiento, recibieron toda esta información de parte de Dios a su vida, entendieron su estado de pecadores, entendieron que necesitaban un Salvador, pero no fueron sabios, no se ocuparon en las cosas de Dios. No agarraban sus Biblias para leerlas, no se ponían a orar, no tenían comunión con hermanos, con hermanas, no tenían tiempos de adoración, de alabanza, de humillación delante de Dios. Se ocupaban con las cosas de afuera. Es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchos pendientes, es que mis hijos, es que mis papás, es que esto, es que no tengo tiempo para Dios. Sé que soy pecador, sé que necesito un Salvador, sé que lo que estoy haciendo está mal delante de Dios, pero tengo cosas que hacer. No fueron sabios. Ellos comenzaron más a llenar sus días con obras terrenales que a buscar pasar tiempo con Dios, ya fuera a través de la oración o a través de meditar en las Escrituras. Entonces sus días comenzaron a llenarse de todo esto. En lugar de, al recibir esto, no soy un pecador, necesito a este Dios santo que promete salvarme si creo y confío en Él. Pero tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas. Tiempo de orar, tiempo de meditar, sí, suena muy padre, pero estoy muy ocupado. No quiero tener tiempo para eso. Ellos, entre más pasaban los días, entre más pasaba el tiempo, comenzaron a ver borrosa la línea entre la santificación y el pecado. ¿Qué pasó? Sus días cada vez estaban más llenos de los afanes del mundo, más llenos de, tengo tiempo para esto, pero no tengo tiempo para Cristo. Entonces pasó el tiempo y la línea entre el pecado y la santificación de repente comenzó a desaparecer.
comenzó a hacerse borrosa, 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 hasta el punto en el que se vuelve indistinguible. Hasta que llegó el momento en que ellos, lo que dice el versículo 20, enredándose otra vez en las contaminaciones del mundo, ¿qué pasó? Fueron vencidos y su postrer estado fue a ser peor que el primero. Todo eso los fue llevando hasta este punto. Recibieron el mensaje de salvación, recibieron las palabras de Jesucristo, recibieron las promesas de Dios, entendieron su estado de pecaminoso, entendieron que necesitaban un Salvador, pero no fueron sabios, se ocuparon más del mundo que de Cristo. De repente la línea entre el pecado y la santificación desapareció y se contaminaron por el mundo, se enredaron otra vez en estas contaminaciones. Ahora, una pregunta: ¿la salvación se pierde? No, sino que, Hebreos 6, 7 al 8, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Por qué esta pregunta? Porque estas personas que recibieron adoctrinamiento o que recibieron la influencia de estos falsos maestros, que fueron movidos, no sacudidos, el hermano o la hermana que desde niño iba a la iglesia, o tiene 1 año, 5 años, 10 años yendo a la iglesia, de repente ahora ahí anda con esa secta. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? O ya no va a la iglesia. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? Perdió su salvación. Pero sí, estaba involucrada en ministerios. Tenía buena relación con los líderes de la iglesia, tenía buena relación con los demás hermanos. ¿Qué pasó? ¿Perdió la salvación? No. Eso que acabamos de leer, Hebreos 6, 7 al 8. En Mateo, lo vimos hace como 2 o 3 semanas, 12, 43, 45. Jesús nos enseñó que cuando una persona es limpia, cuando su casa es limpia por la palabra, pero no hay arrepentimiento, esa casa queda limpia, pero queda vacía. Queda vacía a la espera de esos espíritus engañadores que poseían a la persona para vivir en un estado pecaminoso, de tiempo completo. Entonces, cuando una persona, que son ellos, los que estamos hablando ahorita, que reciben las palabras de salvación en Jesucristo, escuchan el mensaje salvador, pero no son sabios y se ocupan del Señor y claman y están humillándose delante de Dios, esa casa está limpia por la palabra, pero vacía, porque no hay arrepentimiento, porque no hay Espíritu Santo que la haya ocupado. Entonces, ¿qué pasa? Jesús nos enseña que regresa este espíritu inmundo a su antigua casa, la ve arreglada, la ve limpia, la ve bonita, la ve así, y dije, pues hay fiesta, traigo otros 7, peores que yo, y el estado postrer de esta persona viene a ser peor que el primero, peor que antes que venir a escuchar por primera vez el Evangelio. Así que no se trata de que si una persona que ha escuchado el Evangelio de Jesucristo puede o no perder la salvación, más bien si presenta o no frutos de arrepentimiento y santificación. Lo que leímos en Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8. No se trata si una persona es salva o no es salva, de fulanito o fulanita se fue a la iglesia o se cambió de denominación o se fue con esta secta o a este lugar, etc. No se trata de si pierdes o no la salvación. Se trata si presentas o no frutos de arrepentimiento y santificación. De eso es lo que se trata. Ellos, repito, ellos, de los que estamos hablando en estos versículos de 2 de Pedro, los que una vez recibieron el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero que ahora se han enredado otra vez en las contaminaciones del mundo, no son cristianos que han perdido la salvación. No son cristianos que perdieron la salvación, sino mejor dicho, inconversos a quienes se les presentó la salvación por Jesús y no pudieron presentar frutos de arrepentimiento y santificación. No son cristianos que pierden la salvación, son inconversos que pasó el tiempo y no presentaron frutos de arrepentimiento y santificación. Y eso hay que dejarlo bien claro, porque hoy en día cualquiera se puede hacer llamar cristiano. Y acuérdense lo que estábamos viendo hace semanas. Una cosa es que yo me haga llamar cristiano y otra cosa es que las personas se enteren que yo soy cristiano sin que yo lo diga
por mi forma de actuar, por mi forma de comportarme, por mi forma de hablar, por mi forma de tomar decisiones. Es muy diferente, abismalmente diferente. De hecho, es la vida y la muerte. El que se pone a sí mismo el título de cristiano y cristiana sin presentar frutos va a despertar para ser arrastrado al infierno. ¿Por qué? Porque el título no salva. Así como hemos hablado de tantas cosas que no salvan, el título tampoco salva. No salva. Solamente Jesucristo. Y cuando una persona, ya lo hemos hablado, vive en Jesucristo, entonces esta persona comienza a producir frutos de arrepentimiento y frutos en santificación. Son esa tierra que por más que llovía la palabra de Dios, lo que veíamos en capítulo 6 de Hebreos, lo único que podían producir eran espinas y abrojos. Es decir, producen solamente fruto de la carne y no fruto del Espíritu. Esas personas, domingo tras domingo, o miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, o lunes, o cualquier día que se reunían, iban, se congregaban, estaban asistían, no fallaban incluso. Y pasaba el tiempo, les llovía palabra, cada domingo les predicaban, en la casa incluso a lo mejor escuchaban prédicas, llovía la palabra de esa tierra, y llovía, y lo único que producía eran espinos y abrojos, o plantas que producen espinas en sus tallos, en sus pétalos. No había fruto agradable al Señor, sino espino, aunque lloviera palabra. Fruto con espino, era lo que producían, nada más que eso. Gálatas 5, 19 al 23. ¿Alguien que lo pueda leer? Gálatas 5, 19 al 23, bien alto y bien fuerte para que se alcance a escuchar. Cinco, 19 al 23. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades y disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gracias, amén. Ese es el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Son frutos, ambos, pero son frutos diferentes. Y un fruto es producido por un tipo de persona y otro fruto es producido por otro tipo de personas. ¿Quiénes son los que producen el fruto de la carne? Y ojo, no estoy hablando que los cristianos no presentemos conductas pecaminosas, pensamientos o decisiones pecaminosas de vez en vez, porque seguimos atados a un cuerpo pecaminoso. Pero está hablando, ¿qué dice ese versículo? Los que viven, los que practican, los que lo hacen constantemente, los que día a día deciden hacer eso, a pesar de saber que a Dios no le agrada, y están ahí, y están ahí, y están ahí. Es un fruto que se da de algo que ya lleva tiempo. Un árbol no da un fruto así nomás de un día para otro, ¿no? ¿Verdad? Necesita cuidado, necesita riego, necesita, no sé, a lo mejor fertilizantes, necesita tierra con muchos nutrientes. Y al cabo del tiempo, después de algunas lluvias o riegos, entonces por fin hay un fruto, ¿no? Es lo mismo, el fruto de la carne no se da así, de un día para otro. Ay, caray, de repente ya estoy viviendo en fornicación, en adulterio, en mentira, en idolatría, en robo, pónganle el nombre que ustedes quieran. Ay, de repente ya no me di cuenta y, ya estoy viviendo así. No. Hubo un proceso para que se llegara a estar en esa situación. Entonces son estas personas quienes les llueve la palabra de Dios, pero no pueden producir frutos de arrepentimiento y santificación, sino frutos ¿de qué? De la carne. Frutos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si se lo preguntaron en lo que estábamos analizando esto. ¿Por qué no pueden ellos producir fruto de arrepentimiento, fruto de santificación? Porque solamente pueden producir fruto carnal. Porque sus corazones
mientras eran limpios por la palabra, seguían esclavizados al pecado y no quisieron arrepentirse ni buscar a Dios en verdad. Aunque allí estaban, escuchando la palabra de Dios, domingo tras domingo, asistiendo, no faltando, sus corazones, mientras eran limpios por la palabra, como esta casa que menciona Jesús, seguían atados al pecado, seguían esclavizados al pecado y no querían arrepentirse, aunque sabían y escuchaban que era desagradable para Dios y que Dios pedía arrepentimiento, pedía que confiáramos en Él. No querían arrepentirse, querían seguir en el pecado, no querían dejar el pecado. ¿Por qué? Porque ellos definitivamente tuvieron convicción de pecado, pero no una conversión. Por eso cuando iban a casa, o cuando iban a este lugar o a aquel lugar y pecaban, y eran infieles a Dios, se sentían culpables, se sentían tristes, se sentían condenados, porque había convicción de pecado, pero no había una conversión. No habría Espíritu Santo dentro de ellos que los guiara al arrepentimiento, que los guiara a someterse a Cristo. De manera que venían a ser esas personas que describe 2 Corintios 7:10. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces son estas personas que cuando pecan, saben que está mal en contra de Dios. Está mal y los ojos de Dios lo ven horrible. Saben que están mal, saben que son pecadores, siguen sabiendo que necesitan a Dios. Pero como aman más el pecado, solamente produce una tristeza que no produce arrepentimiento. Hay tristeza, la hay, sí está produciendo algo que esta persona que se congrega, que escucha prédicas, que convive con otros cristianos, cristianas, sienta tristeza, se siente mal por pecar. Le prometí a Dios que ya me va a hacer esto y otra vez aquí estoy. Le dije a fulanito, fulanita que ya no iba a hacer esto y otra vez aquí estoy. Me prometí a mí mismo que no le iba a fallar más a Dios en esto y otra vez aquí estoy. Y me siento mal, y me siento triste, y me siento avergonzado con Dios. Y me siento culpable, y me siento incluso hasta condenado. Pero esa tristeza no produce arrepentimiento, produce muerte. Nunca va a producir arrepentimiento esa tristeza, porque no es la clase de tristeza que Dios quiere que suframos. Porque la tristeza que Dios quiere que suframos es la que nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado, a depender de las Escrituras, a confiar cada vez más en Cristo a través de las Escrituras. Por eso, las Escrituras dicen de ellos, ¿ok? Seguimos con ellos. Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible que los que ya fueron, ya escucharon, ya fueron limpiados, entendieron esta gloriosa salvación en Cristo Jesús y luego desecharon a Cristo Jesús, puedan arrepentirse otra vez, porque no va a venir Cristo a ser crucificado de nuevo. No hay más nada para estas personas. La salvación jamás, escúchenlo bien, la salvación jamás podrá perderla un hijo o una hija de Dios, nunca. Eso no está en discusión bíblicamente. Nunca podrá perderla un hijo o una hija de Dios. Si no, no sería suficiente la sangre de nuestro Señor. No sería suficiente si pudiéramos perder nuestra salvación. En aquel madero Él murió para expiar el pecado del malvado y fue suficiente una vez. Por eso se dice que una vez y para siempre Él fue sacrificado por nosotros, porque su sacrificio basta para salvarnos por la eternidad. Si hoy digo, soy cristiano, y hoy me entrego a ti, Señor, hoy te confieso como mi Señor y Salvador, y mañana estoy pecando, no puedo creer yo como cristiano, como hijo de Dios, por la fe, que ya perdí mi salvación, que ya me voy al infierno. Ojo,
No puedo, como hijo de Dios, yo pensar eso. Pero si como supuesto hijo de Dios, al día siguiente de mi conversión, o al mes, o al año, a los 5 años, estoy pecando, y de repente me estoy condenando, y de repente siento que no puedo salir y empieza una culpa a surgir dentro de mí, y después de esto continúo pecando, y no hay arrepentimiento, y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y sigo igual, entonces no soy un hijo de Dios, no soy una hija de Dios. Me aproximo a mi destrucción. Vivo una falsa fe, una fe muerta. Por eso la palabra nos pide constantemente que nos examinemos. Todos aquí estamos vivos, todos aquí podemos examinar nuestros comportamientos, todos aquí podemos examinar en dónde estamos parados y clamar a Cristo, y clamar. Entonces, significa que aquellos que un día se acercaron a una iglesia y hoy día parecen llevar una vida de cualquier inconverso mundano, o aquellos que un día fueron a la iglesia y después de un tiempo se alejaron, ¿ahora ya no son salvos? Esas personas que fueron a la iglesia años y se alejaron por X cosa, por lo que sea, se alejaron. O aquellos que llevan años en la iglesia y a pesar de que llevan años, incluso tienen algún ministerio, llevan la vida de un inconverso, tomando decisiones de un inconverso. ¿No son salvos? No. Son personas que aman y amaron, si fuera el caso de personas que se alejaron de la iglesia, más el pecado que confiar y obedecer a Dios. Recibieron el conocimiento de salvación en Jesucristo, pero se inclinaron por la satisfacción de la carne y o lo que el mundo ofrecía y enseñaba. Ellos, estamos hablando de ellos, los que les llovía la palabra de Dios, vez tras vez, semana tras semana, día tras día, año tras año, y solamente producían fruto carnal, solamente producían fruto con espinos y abrojos, mas no el fruto del Espíritu. Vamos a continuar con el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento, que les fue dado. Ellos, seguimos con ellos, hermanos, los que recibieron la mejor información del mundo para provecho de ellos mismos, pero que se inclinaron a escoger una vida en pecado, ya no tienen esperanza. Ya no tienen ninguna esperanza. Jesucristo ya no es esperanza para ellos. ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿quién más que Jesucristo puede ser esperanza para el perdido? Nadie. Nadie. Ni Mahoma, ni Buda, que están en su tumba. Nadie. Ni unas tablas de oro dadas por un ángel. Nadie. Nadie. Así que si una persona recibe a Jesucristo y lo desecha por el pecado, no hay esperanza para esa persona. No hay nada que pueda esperanzar la vida de esa persona. Los inconversos que viven ciegos en el pecado aún tienen una mayor posibilidad de ser salvados por sus crímenes. Esos inconversos que ustedes ven ahí, los malandros que andan asesinando gente, o los que roban tiendas, o los que les mienten a sus papás, vamos a los extremos, ¿no? Todas esas personas que viven ciegos en su pecado tienen aún posibilidades de ser salvados. Cuando al recibir el conocimiento de Jesucristo se arrepienten de su pecado y confíen plenamente en Él, ellos tienen posibilidades de ser salvados por la fe en Jesucristo. Al recibir la predicación del Evangelio de nuestro Señor, ellos pueden ser salvados cuando se arrepientan, cuando confían plenamente en Él como el Señor y Salvador. Pero los que ya recibieron a Cristo Jesús y lo desecharon, lo tomaron como inmundo y prefirieron mejor el pecado, no hay esperanza alguna para esas personas. No hay nada más que pueda salvarlos. Están simplemente esperando el día en el que sean juzgados para perdición. Pero los que desechan constantemente al Señor, que dio su vida por ellos, no tienen más esperanza. No volverá, como decía ahorita, a descender Jesús para ser crucificado nuevamente por ellos. Solo volverá en juicio y perdición para el incrédulo. También hace como 1 mes y medio hablábamos de esto. Jesús vino en relación con nosotros la primera vez
como siervo, dispuesto a ser pisoteado, blasfemado, insultado, crucificado, asesinado por nosotros. Ahí está, todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna, todo aquel que cree en Él, que confía. Pero su segunda venida no tiene relación con la primera. En la primera vino como siervo, en la segunda viene como rey, viene como juez, viene como la perdición del pecador, viene como la perdición del inconverso, la perdición del incrédulo, la perdición del mentiroso, la perdición del borracho, del fornicador, de todo el que escogió más el pecado que a Cristo. Por eso, Jesús advirtió severamente en Marcos 3, 28 al 29. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Cuántos? Todos los pecados serán perdonados. Todos. Ni siquiera los mencionen. Todos los pecados serán perdonados. Todos. El más horrendo que te imagines, al más simple y de un niño chiquito. Todos serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué significa que es reo de juicio eterno? Que está cargando consigo mismo esa condenación. Tiene su boleto listo para entrar al juicio eterno. Todos los pecados, hermanos, toda clase de blasfemia es perdonada por Dios, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu no es conjurar palabrotas en su contra, sino el que, observando la obra de Jesús, la deseche como siendo algo inmundo. Cuando yo leí ese versículo por primera vez, me espanté. Porque cuando lo leí, como era un hombre pecador, que vivía en pecado, lo que primero pensé fueron palabrotas, disparates en contra del Espíritu Santo. En mi mente así, pum, brotaron sin yo quererlas decir y me asusté. Dije, no, ya, ni siquiera pude controlarme. Ya, insulté al Espíritu Santo. Soy reo de juicio eterno. Dije palabrotas contra el Espíritu Santo. No se trata de decir palabrotas contra el Espíritu Santo, sino aquel que teniendo a Cristo Jesús enfrente y su obra, la tomen como inmunda. Es decir, toda persona que reciba conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios, y no lo atesore como lo más valioso en su vida, como la verdad divina de Dios. Todo aquel que reciba conocimiento de Cristo y no lo atesore como lo más valioso en su vida, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Está tomando a Cristo como inmundo. Si tú recibes hoy el mensaje de salvación en Cristo Jesús y no lo tienes en tu vida como lo más precioso, como lo más valioso, estás blasfemando contra el Espíritu Santo y no tienes salvación, no tienes perdón de pecados, no tienes manera de ser rescatado de la muerte y vas a enfrentarte al juicio de Dios y vas a ser arrojado al lago de fuego y azufre para siempre y vas a recibir la ira de Dios toda la eternidad. Qué fuerte, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Podemos pensar, está difícil. Como me dijo mi esposa, yo no le voy a dar la salvación a nadie. Yo no le voy a dar a nadie la manera de que se santifiquen y ya está. No, lo único que yo les voy a dar es la palabra. La palabra. Si ustedes son llamados o no, es su bronca, en pocas palabras. Si ustedes no quieren confiar en esto, domingo tras domingo vamos a seguir predicando. Cuando les digo, si recibimos conocimiento de Cristo Jesús y no lo atesoramos como lo más valioso, no significa decir, sí, yo atesoro la prédica de hoy como lo más valioso porque me habla de Cristo Jesús. No significa eso. ¿Qué pasa cuando una persona atesora algo como lo más valioso? ¿Se le nota? ¿Sí o no? Se le nota. ¿Qué pasa cuando una mamá
tiene recién su primer hijo, ¿no? Y no podía tener hijos por 10 años. Vamos a ponerlo en este ejemplo. No podía tener hijos por 10 años. Y por fin quedó embarazada. Y tiene a su hijo y bien, está sano y está creciendo y le encanta su bebé, está enamorada de su bebé. ¿No la vas a ver feliz por todas partes con su niño, con su niña? Presumiéndolo, mira, hijo, cuidándolo, que no le toque ni un rayo del sol. Se le va a notar que está contenta porque está atesorando a esa criatura, ¿verdad? Entonces, que nadie venga a decirles que una persona es cristiana o es cristiano y no se le nota, por el amor de Dios. Si alguien dice ser hijo de Dios, hija de Dios, pero nunca habla de Cristo Jesús, sus temas de conversación nunca son de las Escrituras, su vida no gira en torno a Cristo Jesús, que no les vengan a contar que son hijos de Dios. Son otros blasfemadores contra el Espíritu Santo, que han recibido el conocimiento de Cristo Jesús, pero lo pasan a algo secundario, o terciario, o cuarto, o a lo último de la lista. Que no les cuenten, hermanos, no se dejen engañar. Pero acuérdense, primeramente, es para examinarnos a nosotros. Es para examinarnos. La paga del pecado es muerte. Así que todos los que estamos en esta sala, hoy pecamos. Todos ya pecamos el día de hoy. No necesito conocerlos a fondo para saberlo, porque soy igual que ustedes. Todos ya pecamos el día de hoy. De alguna manera ya ofendimos a Dios o a alguien más mientras comenzamos este día. Ya deberíamos estar muertos. Ya deberíamos estar muertos, pero no. Primero, los que somos hijos de Dios, plenamente confiamos en Él. Aunque pequemos, abogado tenemos para con el Padre. Él nos sostiene, Él nos santifica, Él se encarga de llevarnos hasta el final. Los que no son hijos de Dios, esto es misericordia de Dios, para que reciban mensaje, para que reciban el Evangelio y se arrepientan, y clamen, y busquen al Señor, lo busquen en verdad. Porque el Señor dice que Él atiende, que Él pone atención, que Él voltea a ver a los que le buscan, y resalta, a los que le buscan en verdad. No nomás al que le busca cuando tiene necesidades o tiene problemas. No, al que le busca en verdad. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro no puede resistir comerse su vómito cuando lo hace. ¿Por qué no puede resistir comerse su vómito? Porque es parte de su naturaleza. Por muy educado que sea el perro, por muy buenos modales que tenga, como el nuestro, si se le antoja, se lo come, por esa naturaleza que tenga. Hay razones científicas, ¿verdad? Pero es su naturaleza y lo va a hacer. El cerdo, aunque lo limpien y lo bañen, y aunque lo tengan cuidadito, y lo traten como una mascota, y está ahí siempre limpio su chapucito, y ni tienen pelo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está limpio. Lo sueltan, lo dejan andar, y ¡ay, qué bonito mi cerdito! Y va corriendo el cerdo, y en cuanto ve un área con lodo, con suciedad, ¿qué va a hacer el cerdo? Se va, ¿no?, al lodo y se revuelca, y por todos lados no quiere nada de eso que lo limpiaron. Sucio. Ay, qué cochino, no tiene modales. No, es su naturaleza. Es su naturaleza, ¿sí o no, Pau? Si tú llegas a limpiar un cerdo, pues estás perdiendo tu tiempo nada más. Porque en cuanto pueda, se va a ensuciar. Porque le gusta vivir así, porque es su naturaleza. Igual, hay razones para eso, pero es parte de su naturaleza. Lo va a hacer. Aunque lo agarres, lo tengas aparte en una jaula, ¿no? Siempre limpio. Yo no quiero que este cerdo se ensucie y todos los días lo voy a bañar. Y lo tienes 5 años ahí limpio. 5 años lleva limpio el cerdo. Le abres la jaula y lo primero que va a hacer es buscar un lugar en donde ensuciarse. Porque es su naturaleza. Antes de Cristo, somos como esos perros y esos cerdos. No podemos dejar de vivir impíamente. Porque es parte de la naturaleza caída del hombre. Hacer todo lo que es contrario a Dios. Todo lo que es desagradable a Dios, eso es lo que nosotros buscamos hacer.
en nuestra naturaleza impía. Somos como ese cerdo que no puede evitar no revolcarse, o como ese perro que no puede evitar no comerse su vómito. Nos pueden querer tener limpios, enjaularlos 5 o 10 años, ¿no? Pero apenas nos abran la jaula, luego, voy a ver en qué puedo pecar, voy a ver en qué puedo desobedecer a Dios, luego voy a ver en qué puedo. Por eso cuando las personas crecen, o nosotros lo conocemos nacer en cuna cristiana, ¿no? Son niños, niñas que crecieron en un ambiente donde sus papás llevan a la iglesia cristiana durante un tiempo, pero son padres que no les enseñaron los caminos de Dios a sus hijos. Entonces, cuando crecieron estos hijos, estas hijas, cuando empezaron a agarrar sus propias decisiones, sus propios pensamientos, no fueron instruidos en la palabra de Dios. Son cerditos que estuvieron limpios todo ese tiempo hasta que les abrieron la puerta. Ay, no sé qué le pasó a mi hijo, no sé qué le pasó a mi hija. Nada sobrenatural, más bien algo bastante natural. Simplemente manifiesta su naturaleza caída. Entonces, antes de Cristo, esos somos. Perros que se comen sus vómitos y cerdos que están sucios todo el tiempo. Pero el Espíritu Santo transforma la naturaleza caída de aquel o aquella que se ha arrepentido y confiado en Jesús. De manera que ya no es un perro o un cerdo, sino una criatura nueva. Somos una criatura nueva cuando confiamos plenamente en Cristo Jesús. Somos algo nuevo. Ya no somos un perro que come su vómito, ni un cerdo que se ensucia. A un hermano le da un ejemplo de esto. Yo le decía, yo puse de ejemplo un cerdo y un caballo. No sé por qué un caballo, pero puse un caballo. Y me funcionó el ejemplo, así que se los voy a dar. El cerdo es cerdo y va a estar sucio. Tú lo limpias y va a querer revolcarse en el lodo. Y eso somos nosotros antes de Cristo, nos queda bien claro. Por eso las personas, cuando van a la iglesia durante mucho tiempo, pero no hay arrepentimiento, que son esas casas vacías, no pueden dejar de revolcarse en el lodo, no pueden, es su naturaleza, no hay manera, no saben hacer otra cosa. Y yo le decía a este hermano, entonces el Espíritu Santo viene en este cerdo y lo transforma en un caballo. Completamente, lo transforma en un caballo. Ya no es un cerdo, ahora es un caballo. Y yo le decía, bueno, ponga usted un caballo con los cerdos, suponiendo que no se va a poner loco, ¿verdad? Pero ponga un caballo ahí en el corral donde están los cerdos. Los cerdos van a estar revolcándose, haciendo sus cosas. Y váyase y regrese al cabo de un mes. Usted va a encontrar ese caballo, como los cerdos, revolcándose, lo va a encontrar arrastrándose y llenándose de lodo por todas partes. No, lo va a encontrar como un caballo ahí, no como un cerdo, ¿verdad? Lleno de suciedad. ¿Por qué? Porque ya no es un cerdo, es un caballo, es una naturaleza completamente diferente. Ahora, puede ensuciarse ese caballo porque está rodeado de sus cerdos, está rodeado de toda esa contaminación. Puede ensuciarse, sí, pero le damos una limpiadita, lo sacamos de ahí y listo, ya está, ¿no? Corre, anda, ve un charco de lodo y no va y se avienta, no, va para el otro lado, corre, y al cabo de un tiempo regresa a su establo y puede estar sucio de nuevo, pero le damos una limpiada, ¿no? Y listo, ya está. Son naturalezas diferentes. Un hijo de Dios, un hijo del mundo, un hijo de la desobediencia, un hijo de Satanás, a un hijo de Dios, son cosas diferentes. Son seres diferentes. Aunque por fuera nos vemos iguales, somos muy diferentes, muy diferentes. Uno es cerdo, el otro es una criatura nueva. Uno no puede evitar vivir de manera impía, desobedeciendo a Dios, tratando de convencerlo de que Dios diga que no. Digo, que Dios diga que sí cuando dijo que no. O desechando simplemente así, tal cual, las palabras de Cristo Jesús. Y el otro, por esta naturaleza pecaminosa, puede ensuciarse, sí, pero no va a buscar revolcarse en el lodo vez tras vez, cada ocasión que pueda, porque son seres completamente diferentes. Así que el día de hoy te invito, hermano, hermana, a que te examines por la palabra. Examina tu vida, tu comportamiento, tus decisiones, todo lo que tú hablas, cómo te comportas cuando no te está viendo alguien que es cristiano. Examínate.
Y creo que va a ser bastante fácil discernir si tienes naturaleza de cerdo o si tienes naturaleza de hijo de Dios. Suena bien gacho, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así para que nos incomode. ¿Qué naturaleza tienes? ¿Tienes naturaleza de cerdo o tienes naturaleza de hijo de Dios? Si tienes naturaleza de hijo de Dios, de hija de Dios, y hoy pecaste, tranquilo, confía. El Señor te santifica. El Señor te santifica, eso sí. Tu vida no va a dejar de demostrar frutos de arrepentimiento, frutos de santificación. ¿A qué me refiero con tranquilo o tranquila? A que no dejes que eso te condene. No dejes que eso te haga sentir que ya te vas al infierno. No, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, confía. Confía, el Señor se va a encargar de llevarte hasta el final. Pero si eres un cerdo, entonces arrepiéntete. Porque aunque vengas otros 10, 20 años a escuchar palabra de Dios, no va a cambiar tu naturaleza si no te arrepientes. Esa es la palabra del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos despertaste y tú hablas a nuestras vidas para que te escuchemos, para que nos demos cuenta, Señor, de en dónde estamos parados. No solamente de que somos pecadores y te necesitamos, creo, Señor, que eso está bastante claro. Pero, ¿de dónde estamos parados, Señor? Porque de pronto se inflama tu ira. De pronto se inflama, Señor, y un día puede ser bastante tarde. Podemos pensar que tenemos tiempo para arrepentirnos. Podemos pensar que en el último momento nos podemos arrepentir, pero, Señor, sabemos que eso no pasa. Pero hoy estamos aquí. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros corazones. Trae, Señor, corazones de carne, corazones sensibles a tu presencia, a tu palabra, Señor. Verdaderamente, Señor, ayúdanos a no espiritualizar todo, Dios, y a ver las cosas realmente como tú quieres que las veamos, en obediencia, Señor, en dependencia a las Escrituras. Ayúdanos a vivir santamente como hijos e hijas tuyos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cuando tropezamos, cuando caemos, a confiar más en ti, Señor, en tu palabra conforme crecemos y maduramos, a depender, Señor, a atesorar todo lo que recibimos de ti como lo más valioso en nuestras vidas y a vivir, Señor, en hermandad, en esta familia que tú nos has dado, en esta congregación de santos, Señor, en estos hijos tuyos, para sostenernos unos a otros en nuestras debilidades, para recordarnos cada vez de tus misericordias, para darnos valor y ánimo, Señor, y predicar tu palabra donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, sosténnos en estos tiempos difíciles, en tu palabra, revélate a nuestras vidas más, trae más revelación de Cristo Jesús, Señor, a nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.